Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para algunos que nos siguen a través de las redes sociales. Good morning, good day, good evening. Estamos en una situación un poco difícil en el estado de Texas. We're in a difficult situation here in Texas. Está muy frío. It's cold. Todo Estados Unidos está congelado. Most of the United States is frozen. Le estaba diciendo a mi hijo esta mañana que ahorita que llegó que cuando venía para acá, como tiene que pasar por todas las iglesias antes de llegar acá, My, pues, my son was telling me that on his way to church, because he had to go by all the churches, that's their normal path to get here. y todas las iglesias cerraron, no tienen servicio. And all the churches in the city are closed. They don't have a service today. Y nuestra gente, pues también hoy faltaron muchos. And today, obviously, on Sunday, we're missing many here as Y well. no los culpamos porque las órdenes eran no salga, And, we don't blame you because we know the official orders were if you don't have to go anywhere, don't go anywhere. quédate en casa, To stay home porque el hielo es traicionero. because ice can be very deceiving. No lo miras y de repente ya no se puede controlar el carro. You don't see it, and then suddenly you can't control the car. Por esa razón se ha entendido la situación que estamos viviendo. So we understand the Pedimos situation. oraciones a todos los que están oyendo, siguiendo esta transmisión, So we ask for your prayer for those that are following this transmission. por las personas mayores que no tienen electricidad. Those that are older, or those that do not have electricity, or the children, kids. El problema cuando es una tormenta de hielo como la que está sucediendo, Yeah, the problem is when it's a storm like this, like an ice storm, el hielo se queda pegado en los cables de la electricidad y en los árboles, the ice begins to take hold of the power lines or stays on trees. y cuando se desgajan, se tiran encima de las redes, encima de los cables, cortan la electricidad. And whenever those trees are too heavy, the branches break, and then the power lines are broken. Y por esa causa van a haber muchas situaciones por causa de la electricidad. And that's why, we'll see many people that will have issues because of electricity. Por favor, les pedimos sus oraciones. So we ask for your prayers. También les quería decir que ya nos vamos esta semana para la República Mexicana. I also want to let you know that we're going to Mexico. Comenzamos el seminario Desatando Ataduras el día 28, 29, 30 de enero. And we're going to start the conference, Breaking Bondages, on the 29th, 30, 31. Ya tenemos un gran número de pastores registrados We have a good number of pastors registered for it. y pues esperamos que la temperatura nos ayude para poder que se elimine un poco el frío y puedan los pastores venir a la conferencia. And we hope that the weather improves a bit to make it easier for the pastors to get there. Así que les pedimos sus oraciones, So we ask for your prayers. que sigan orando por nosotros. Esperamos grandes cosas de parte de Dios. Because we're waiting great things from God. También les quería decir que Dios está moviendo el candidato de la presidencia que se profetizó a meses atrás. En el mes de junio se dio una profecía en Venezuela de un judío acerca de un hombre que Dios había escogido para la presidencia de Colombia. And God is opening a way through a prophetic word that was given some time ago about who the next president may be in Colombia, the Jewish individual. Y me dio tanto gusto ver que estos días ya se ha relacionado con las iglesias evangélicas más grandes de la ciudad. And it's been good to see that develop as he's developed better relationships with the evangelical or Christian churches Que there. viene para apoyarlas. Eso es una bendición muy grande. Y lo han invitado para hablar en las iglesias y esto trae un cambio en la República de Colombia. And they've invited him to speak at various churches, and this should bring about great change in Colombia. Ese es el hombre que Dios ha elegido para ser el presidente. Because it's a man that God's chosen to be president. Y Dios trajo la palabra antes de que él aplicara, llenara el papeleo para ser presidente. And that God had brought this word even before he declared his candidacy. Y dijo que él no estaba en la política, y que era un abogado de un nivel muy alto, And he said, he really wasn't wanting to be in the political things, but pero Dios lo ha escogido como un Ciro para mover al pueblo de Dios y para traer un gobierno diferente a la República de Colombia. God has called him to bring about great change in Y Colombia. por eso estamos orando, And we're praying for that. de que Dios siga haciendo la obra que tiene con
escoger la persona indicada para cambiar ese orden que está sucediendo en Colombia. that God can bring back order to the country of Colombia. Así que seguimos orando. So let's continue praying. También les quería decir que el día de hoy estamos muy emocionados porque Dios sigue operando, obrando en nuestras vidas. We're very thankful that God's continuing to operate and work in our lives. Para los que no saben, cuando venga de México ya voy a cumplir años For those that don't know, when I get back from Mexico, a couple days later will be my birthday. y ya estamos dándole gracias a Dios porque pues ya me permitió o me está permitiendo llegar a 72 años de vida You know, that God is letting me get there to that 72 years of birth. y eso es una bendición. And it's a blessing. Y para aquellos hermanos que se están conectando ahorita en las redes sociales, And for those that are connecting online now, les mandamos un saludo. we send greetings. Y aquellos que no pudieron llegar hoy por la situación de la temperatura, For those that are not able to arrive because of the weather, pues tomas un cafecito, grab a cup of coffee, agarra una cobijita grab a blanket, y concéntrate en la palabra que Dios tiene para ti en esta mañana. and concentrate on the word that God has for you. Amen. Amen. A las 4 de la mañana despierto So 4 a.m. I got up this morning, pensando de que si cancelamos o no cancelamos. debating whether we cancel the service or not. Pero ¿por qué vamos a cancelar si estamos tan cerquita de la iglesia? But why would we cancel? We're so close to the church. Nosotros vivimos como a 3 cuadras de aquí de la You iglesia. know, only 3 blocks from the church. Y pues otros hermanos también viven muy cerca. And there's some other brethren that live close as well. Para aquellos que no saben cómo es esta ciudad tan grande, The city, that's not so big. la ciudad tiene un promedio de 3.900 habitantes. There might be 3,900 people that live in West Columbia. Entonces, es demasiado pequeña, So it's a very small town. así que muy rápido atravesamos la ciudad de un lugar a So otro. it's easy to get from one side of town to the other. Y por eso todo es cerca. That's why everything's so close. Así que gracias a Dios porque estamos muy cerquita del mar, a 20 millas, We're 20 miles from the ocean y unos 35, 40 millas de Houston. and about 40 miles from Houston. Y vivimos en una zona muy bonita que es muy campestre. And we're in, kind of a more rural area. Estamos agradecidos con Dios, ya nos tiene aquí por muchos años. We're very thankful to God. He has us here for many Y years. siempre estamos agradecidos con Dios por esa bendición. And we thank God for that blessing. Muy bien, el día de hoy quisiera compartir una palabra que tiene que ver con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Today I want to deal with a word that talks about the ministry of our Lord Jesus Christ. Muchos de nosotros no entendemos la magnitud de la obra de Él, por qué tenía Él que venir a morir a la cruz del Calvario, Many of us do not understand why he had to come and die on the cross on Calvary. por qué Jesús tenía que venir a la tierra, Why he had to come to this earth. porque muchas personas no entienden o no han comprendido Many people have not been able to understand. que Dios es justo. God is a just God. Y como Él es justo, no puede pasar por alto el pecado. And because he's just, he's not able to just let sin go or just Entonces- under the rug. No había nada que pudiera calmar y satisfacer la justicia divina, You see, there was nothing that could satisfy that divine justice that was going to porque la occur. Biblia dice que sin derramamiento de sangre The Bible no hay says, remisión de pecados. without the shedding of blood, there's no remission of sin. Entonces no había ningún ser humano So there was no human being que llenara los requisitos who could fulfill the requirements para poder satisfacer la justicia divina. to satisfy that divine justice. La Biblia dice, por cuanto todos los hombres pecaron, That all men have sinned, todos están destituidos de la gloria de Dios. then all are cast out from the glory of God. Entonces no hay justo ni a uno, dice la The Biblia. Bible says that there is no one just. Todos los not one. hombres se desviaron. Every man was disdained. Entonces, por causa del pecado de Adán y Eva, So because of the original sin of Adam and Eve, el hombre fue sentenciado a una muerte física, man was sentenced to a physical death, a una muerte espiritual spiritual death, y a una muerte eterna. and an eternal one. Y cuando estudiamos la Biblia, So when you study the Bible, vamos comprendiendo poco a poco la importancia que fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz. we begin to understand really the sacrifice that Christ made on the cross. No porque Dios le tuviera que pagar algo a Satanás. Not because Christ had to pay something to Satan. Eso no es así. That's not how it works. Es porque Dios es justo. Because God is just. Y Él no podía pasar por alto la pena del hombre. And he couldn't just let the sin of man go. Por eso tuvo que
enviar a su Hijo. He had to send his son. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio su Hijo unigénito, The Bible says that for God so loved the world that he gave his only son, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. that whoever believes in him will not perish but have Entonces, eternal life. al venir Cristo a la tierra So when Christ came to this earth y despojarse de su gloria, and left his aún glory, siendo Dios, being God, porque muchos no piensan que Jesucristo es otra persona que people, Dios mandó a la tierra. sometimes people think that Jesus Christ is like another Cuando person, leemos la Biblia encontramos que Jesucristo es Dios, but you don't realize that Jesus Christ que is por él God. fueron creadas todas las cosas, And through him all things were made, lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. what is in heaven, earth, and below. Cristo es Emmanuel, Christ is Emmanuel, que quiere decir Dios con which nosotros, literally means God is with us. y quiere decir grande es el misterio de la piedad. Great is the mystery of his holiness. Dios fue revelado en carne. God was revealed in flesh. Entonces él se tuvo que manifestar en carne He had to be y manifested in entrar a la flesh, tierra entering into this earth como cualquier ser humano as any human para poderlo rescatar. in order to rescue them. ¿Me están siguiendo? You follow me here? Entonces, ¿Dios podía haber salvado al hombre de otra manera? So the question you ask then is, could God have saved humanity any other way? ¿Había otro camino? Was there another path forward? ¿Había otra manera? Was there another way possible? No. No, there was La not. Biblia dice, Jesucristo dijo, yo soy el camino, Jesus yo said, soy la verdad I y yo am, soy la vida. I am the way, I am the truth, and I am the life. Nadie viene al Padre si no es por mí. And no one comes to the Father except through Entonces, me. la venida de Cristo a la tierra So the coming of Christ to this earth tenía un propósito muy delineado, had a very defined purpose, y es conquistar al enemigo, which was to conquer the enemy, destruir el pecado to destroy sin, y luego tomar las llaves de la muerte y del Hades. taking the keys of Hades and death. Porque la Biblia dice, yo soy el que estuve muerto, Because the Bible says, he says, I am the one who was dead. en el libro de Apocalipsis, In Revelation, he says that. mas ahora vivo por los siglos de los But siglos now I live forever and ever, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. and I have the keys of Hades and hell. Entonces Cristo vino a libertar al hombre So Christ came to de la deliver him esclavitud del pecado from that slavery of sin y libertarlo de las garras del maligno. and deliver him from the hands of the Porque malignant or el evil. hombre al haber desobedecido Because man, when he disobeyed, estaba prisionero he became a prisoner por el reino de las tinieblas. through the kingdom of darkness. Por eso él vino a rescatar, That's why he came to vino a rescue, salvar, to save, vino a libertar to deliver lo que se había perdido. that which was lost. Y les va a sorprender lo que vamos a aprender el día de hoy. And it's going to astound you what we follow today. Cristo destruye las obras del diablo. Christ destroys the works of the devil. La afirmación de que Cristo vino a destruir las obras del diablo se basa en 1 de San Juan 3:8, And this is based on 1 John 3:8. indicando que Jesús apareció para deshacer las acciones, So Jesus appeared to destroy the actions, el pecado, sin, el temor, el temor fear, y la muerte and death impuestas por Satanás. that were put upon mankind by A Satan. través de su muerte Through his death y de su resurrección, and resurrection, Jesús rompió el poder del diablo sobre la humanidad, Jesus broke the power of the devil over all of humanity, liberándolo a los creyentes de la potestad de las tinieblas freeing all of the believers of darkness y otorgando autoridad espiritual sobre el ser humano. and retaking that spiritual authority over man. Ahora, mi pregunta, So y la pregunta para ustedes, ask yourself this. ¿basta solamente con decirle a las personas, vengan y reciba a Cristo y reconcíliate con Dios para que entre a la vida eterna? Is it enough to tell people, hey, accept Christ and then you're going to have eternal life? Is that enough? Pero no hay una verdadera enseñanza sobre lo que necesita la persona, el proceso que necesita para tener una relación con Dios. But nobody teaches, well, how do you have that relationship? Primero, la persona necesita darse cuenta que él está perdido. So a person first has to realize that they're lost. Segundo lugar, necesita saber que él no puede llegar a Dios por sus propios medios. Man needs to realize they can't reach God through their own works. Las religiones han tratado de evadir
la cruz y la sangre y llegar por otros medios. You see, religions have tried to avoid going through the cross or through the blood of Christ and create another way. Pero la Biblia dice que en ningún otro nombre hay salvación. But the Bible says there is no Porque salvation no through hay any other otro name. nombre dado a los hombres que podamos ser salvos. See, no name is given to man that then they could be saved. Solamente a través de Jesucristo. Only through Christ. Entonces, el enemigo The enemy, arrastró a toda la humanidad con él. you know, he bound up all of humanity. La Biblia dice, por cuanto todos los hombres pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Because all men have sinned and then all men are taken from the presence of God. Pero luego dice el apóstol Pablo, pero más Dios muestra su amor para nosotros, But Paul says that God shows his love towards us, en que siendo pecadores, that us being yet sinners, Cristo murió por nosotros. Christ died for us. Y eso es lo que tenemos que explicar en este día. La Biblia dice en 1 Juan 3:8, 1 John 3:8. el que practica el pecado pertenece al diablo. He that practices sin belongs to the devil. Porque el diablo comenzó a pecar desde el principio. Because the devil began to sin from the beginning. Pero el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, vino a destruir las obras del diablo. But the Son of God came to destroy the works of the devil. Y esto lo vamos a explicar más adelante. Vamos a hablar un poquito del término pecado. You know, we're going to talk about a little bit about what the term sin means. Esto lo mencioné el viernes pasado, We talked about this a little bit on Friday, pero no lo pude transmitir como lo quisiera hacer el día de hoy, but I want to go a little deeper today. porque este es un cuadro Because this is a portrait del ser humano sin Cristo. of a human being without Christ. Muchas personas no tienen conciencia de que tienen que ser salvos. Many people don't even realize what are they being saved from. Porque si Cristo murió, ya murió, pues yo ya puedo entrar al reino de Dios. Well, Christ died, right? So I can go into God's kingdom. Claro, él ya murió, ¿verdad? He died. Podemos pensar de esa manera, We can maybe think in that way sometimes, pero no trabaja así. but it doesn't work like that. Tú tienes que saber qué fue lo que el reino de las tinieblas hizo en tu vida. You have to be aware and conscious. Well, what did the kingdom of darkness do in my life? Amén. Entonces, primero vamos a ver qué es lo que significa el término pecado. So what does that mean? Primero tiene que ver con la duda. First, it's doing doubts. El diablo, cuando tentó a Eva, hizo que dudara de la palabra de Dios. You know, Eve, when she was back in the Genesis, she doubted God's word. Luego, el hombre es derrotado por causa de su pecado. Man is destroyed then because of his sin. La derrota es quedar completamente arruinado porque fue echado del paraíso de Dios por causa de su desobediencia. Because he was cast out of the paradise because of his disobedience. Luego, ¿qué es pecado? Es errar al blanco, You know, what does that mean then too? What is the next answer? errar al blanco, errar al target. Está, To miss the target. ese es errar, ese es el pecado. You know, that's a sin. You miss that. Salirse del propósito divino So you're leaving that divine y purpose someterse a la voluntad de un ser depravado como es Satanás y los demonios. and submitting to a deprived being, which is Satan and his demons. Aquí hubo traición. There was a betrayal. Dios le hace un jardín hermoso al ser humano, God gives this beautiful garden. lo llena de gloria, de honra, Gives him glory and honor. lo hace feliz en el paraíso, Makes him happy in this paradise. pero aquí hubo traición. But there was a betrayal. Imagínate todo lo que Dios hace por el ser humano y luego se siente traicionado. Imagine everything that God does for man and then it's betrayed. Y el hombre no se da cuenta que él es así, And people don't realize that that's what he's que like. es lo que hemos hecho en contra de Dios. What we've done against God. No solamente el pecado es solamente la traición, You know, and it's not just betrayal, sino transgresión, transgression, traspasar todos los límites de autoridad divina, going past all of our divine limits, salirnos del propósito por el cual fuimos creados getting out of the purpose for which we were y created, hacer la voluntad del enemigo. and doing the will of Entonces, el God. término pecado es la naturaleza del reino de las tinieblas. So sin is the nature of darkness. Entonces, cuando una persona viene a Cristo, viene trayendo todo esto en su vida So when a person comes to Christ, all these things are already in y his se life. tiene que desbaratar todo eso en la persona. And all of that has to be broken down in that person. Porque no basta con venir a la iglesia y decir, bueno, yo recibo a Cristo y ya le resolví todo. Because it doesn't work by just going to church and Tú saying, I tienes accept que Christ and tener everything's done. tienes conciencia de la enfermedad tan grave que trae. You have to understand and be aware of the sickness that you're Como cuando vas al doctor y que se siente mal.
You go to the doctor, you feel bad. Y el doctor descubre que tiene un cáncer terminal And the doctor may say you have a terminal y cancer que tiene muy pocas posibilidades de vida. and very low percentage of living. Ese es el pecado. That's what sin does. El hombre viene cargando una cantidad de cosas Man has carrying these que no heavy tiene things conciencia real de lo que está haciendo. that they don't realize what they're doing. Entonces aquí encontramos transgresión, So it's a transgression traspasar, to go beyond the limits. desobediencia. Disobedience. Dios le dijo hacer una cosa, él hizo otra. God told him to do one thing, he does another. Ahora aquí se separa de la verdad. They separate from the truth La Biblia dice que Cristo es la verdad, that Christ is the que Él es truth, el camino, is the way, que Dios es toda verdad, is all true. en Él no hay mentira, en Él no hay engaño. There's no lying in Pero him. el hombre se separa de la verdad, But man is separated le then from the cree truth. al engaño del diablo He believes the being misled by the devil, y sigue viviendo engañado. and he keeps living that life being misled. Luego viene el error. Then we see an error. Pecado es errar, es error. You know, sin is Hacerlo incorrecto. to do incorrect. Nace la maldad en el ser humano. Evil develops in a human being. Viene la muerte física por causa del pecado. You know, physical death is a El consequence hombre of está sin. sentenciado, por si no recibe a Cristo, a una muerte física, a una muerte espiritual y a una muerte eterna. You know, a person, if they do not receive Christ, they're sentenced to a physical death, a spiritual death, and then later an eternal death. Entonces aquí Separation. encontramos que el hombre está depravado totalmente. So man is depraved entirely. Y no con el solo hecho de venir a Cristo y decir yo recibo a Cristo sin haber arrepentimiento. You can't just say, well, I accept Christ without repenting for your sin. Yo tengo que sentir dolor. I have to feel the pain. Yo tengo que sentir vergüenza I have to feel shame por lo que hay dentro de mí. because of what's in me. Muchos de nosotros no nos damos cuenta de lo que tenemos. Many of us don't realize what we have. Somos arrogantes, We're arrogant. somos vanidosos, We're vain. somos orgullosos, We're very prideful. somos envidiosos. We're envious. Hemos hecho tantas cosas incorrectas We've done so many incorrect things. y no nos damos cuenta que todo esto es nuestra naturaleza pecaminosa que traemos dentro de nosotros And we don't realize that it's our y sinful que nature. no nos hemos despojado de ella. And we haven't broken free from it. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. The Bible says that without holiness, no one sees Ser it. santos porque yo soy santo, Be dice el ye Señor. holy because I'm holy. Entonces el término pecado es falta de moral. You know, it's a moral error. No, la gente que vive en la inmoralidad no tiene temor de nada. You have a lack of morals. You don't Entregan fear su anything. cuerpo al placer, viven con un desorden total. You give your body over to pleasure. You live in disorder. Ahora el pecado es falta de sabiduría. It's a lack of wisdom. El término pecado es mala conducta, You know, you get bad conduct or acting bad. es violencia, It could be violent, es perversidad, perverse, es torcedura and it could be twisted. y es una ofensa a la santidad de Dios. And it becomes a literal offense to the holiness of God. Perderse del camino correcto. And it means losing that correct path. El cuadro del ser humano. This is the literal portrait of a Esto human fue being. lo que heredó de la naturaleza pecaminosa de Satanás, de los demonios y del diablo. This is what man inherited through their sinful nature. Cuando el hombre se separó de Dios, When man was separated from God, todo esto vino a la vida del ser humano. all of this came into the life of the human. Entonces el ser humano viene a Dios, So that human being then comes to God, pero tiene que haber un arrepentimiento genuino, but there needs to be a Tiene que divine haber- repentance, una conversión. a conversion. Tiene que sentir dolor, Gotta feel pain, tiene que sentir vergüenza shame por todo lo que ha hecho en contra de Dios. for all that they've done against God. Mientras el Espíritu Santo no puede penetrar a esa vida, Because when the Holy Spirit cannot el hombre penetrate no into se that da life, cuenta de su derrota que vive espiritualmente. man doesn't realize the failure they live in daily. Es impresionante cómo podemos entender estas cosas. Ahora, el pecado nace por traspasar los límites de la autoridad suprema. So you see, sin is born by passing over the limits of that divine authority. Traspasar la autoridad, You know, that authority, traspasar los límites. the limits and trespass. Dios puso límites al ser humano. You see, God put Le limits dijo, on de man. todo árbol del huerto puedes comer, You can eat of any fruit, of the menos del garden, árbol de la ciencia del bien y del mal, but not of the tree of knowledge. porque el of good día and que evil. comas morirás. The day you eat it, you will surely die. Y el diablo le dijo, no morirás. The devil said, you will not die.
sino que serán abiertos vuestros ojos that your eyes will be opened. y seréis como Dios. You will be like God. Y aquí fue el error más grande cuando Eva le escuchó la voz del diablo And here was the biggest y error comió del fruto prohibido y le dio a su marido. when she ate Entonces, that. el pecado nace por traspasar la autoridad suprema. So see, sin is born by going against the authority that's supreme. From God. Nace de la envidia. It's from envy. Nace de la envidia. It's born from envy, Nace del orgullo, pride, de la soberbia, to going against de authority, la rebelión. rebellion. Esto es Satanás, esto es el demonio, esto es Lucifer, este es el gobierno de las That's tinieblas. Lucifer, the government of darkness. ¿Por qué se convirtió en el Lucifer? So how did he convert them to Siendo Lucifer? el ángel, el querubín más poderoso que había en el reino de Dios. He was the most powerful cherubim in the Que era kingdom el of God. encargado de la alabanza y la adoración del reino de Dios. He was in charge of the praise and Y worship tenía of God. muchísimos ángeles bajo su gobierno, bajo su dominio. And he had many angels under his reign. Pero sintió envidia. But he felt envious. Dijo, ¿por qué tengo que yo adorar a Dios? Why do I need to worship God? Cuando el que necesito que me adoren soy yo. I need to be the one that's worshipped. Vino la envidia Envy, y aquí fue la caída. and here was the fall. Vino el orgullo, Pride. se sintió más grande que todos los demás. He felt bigger than everyone else. Y la soberbia, And then went against those things. fue un ser soberbio que se rebeló contra la autoridad divina And he rebelled against the divine authority. y se arrojó, se trajo la mayoría de los ángeles con él. And he brought a majority of angels in with him. Dios lo echó de su presencia God cast him out of his kingdom. y había muchos seguidores de él He had many followers. y esto le siguieron. They followed. Y cuando Dios crea al hombre, God creates man sintió envidia with envy. y no puede ser que Dios esté haciendo algo para el ser humano. God can't be making something for humans. Eso no puede ser. That's not right. Esto debía ser para mí This should be for me. porque es orgulloso. He's prideful. Entonces, con la soberbia que tenía So with that y feeling that con he la had rebelión, and rebelling, ingenió el plan he created a plan para destruir el plan de Dios en el Edén to destroy God's plan in Eden, y hacer que Eva y Adán desobedecieran a Dios. to make Adam and Eve disobey God. Entonces, cuando Adán y Eva desobedecen, So when they disobey, crecen ellos también lo mismo. they grow up in the same thing. Fueron engendrados por la palabra de Satanás. They were made by the word of Satan. Recuerden que todos se mueven por una palabra. Remember, everything moves through a word. Lo que se encarna de Dios en el vientre de María What is made flesh in the womb of Mary fue la palabra de Dios. is the word of God. La Biblia dice, en el principio era la palabra The Bible says that in the beginning was the word, y la palabra era Dios and the word was God. y la palabra se hizo carne And that word was made flesh y habitó entre nosotros. and dwelled among us. La Biblia dice que Dios creó el universo God created the universe por through la the Bible, palabra de Dios. through the word of God. Cristo es la palabra de Dios. Christ is literally the word of God. No porque haya tomado una forma de un ser humano Not because he took just human form y adoremos nosotros la forma de ese ser humano, and we worship this form. cuando se nos olvida que lo que hay dentro de él es la palabra de Dios. Because what's in him is the literal word of God. Entonces, cuando María recibe el mensaje de que va a quedar embarazada y va a tener un hijo, So when Mary receives the word that she will be pregnant, el with ángel a viene y child, trae la palabra de Dios. you know, the thing that the angel brought was the word of God. Cuando María oye When she hears y entiende and understands y cree la palabra de Dios, and believes the word en of ese God, momento María queda embarazada. in that moment, she became pregnant. Entonces, Cristo es la palabra de Dios encarnada. So Christ is the word of God made flesh. Lo que Adán y Eva tenían en el huerto de él era una palabra de Dios que les dio para que se mantuvieran en el paraíso. What Adam and Eve had when they were in the Garden of Eden was a word so they Para que could nosotros entremos al reino de Dios tenemos que mantenernos en la palabra que Dios ha dicho. to reach the kingdom of God, we have to maintain ourselves in La the word Biblia of sin. dice, la palabra que os he hablado, The Bible says the word that I have la spoken to you, palabra que está entre the vosotros, word that is in you, ella os juzgará y os condenará en el día del juicio. will judge or condemn you on that day of judgment. Cielo y tierra pasará,
Heaven and earth will pass, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. but my word shall remain Entonces forever. lo que tenemos que entender es que todo se mueve por la palabra de Dios. Everything moves through the word of Todo God, viene a la existencia por la palabra de Dios. through the existence of the word of God. Si algo tenía Jesucristo cuando estuvo en la tierra era poder y autoridad. If there was one thing that Jesus had, it was power and authority. Y es lo que la iglesia necesita hoy. And it's what the Tener church needs poder to y do, tener autoridad. to have power and authority. Porque es que eso viene por la relación que tú tienes con Dios y con la palabra de Dios. Because that becomes within the relationship you have between the word and God. Por eso es tan importante entender So understand this. que el diablo es una palabra de mentira. The devil is a liar. Cristo es la palabra de verdad. God is the word of truth. Por eso es el diablo es el anticristo. That's why the devil is the Porque se antichrist. opone a Cristo y a su palabra. Because he goes against Y el Christ. diablo siempre va a tratar de torcer la palabra que Dios le da al hombre. And the devil will always try to twist the word that ¿Y God cómo gives se to la him. tuerce? How does he twist it? Con preguntas y con dudas. With doubts, questions. Con que Dios te ha dicho que no comáis del árbol. Oh, God has said don't do that. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Listen to this. Cuando Jesús es tentado en el desierto, When Jesus is tempted in the desert, el diablo vino a tentarlo con la misma palabra de Dios. the devil came to tempt him in the same word. ¿Cómo supo el diablo que Jesús era el Hijo de Dios? How did the devil know that Jesus was? Porque él mandó matar a los niños menores de 2 años Because he sent, someone to kill everyone who was 2 porque years younger. sabía que iba a nacer el Mesías. Because they knew the Messiah was going to be born. Y Herodes mandó matar a los niños. So Herod sent an order to kill all the children 2 years and under. ¿Ok? ¿Y qué sucedió? What happened after that? Que el diablo, el día que Juan el Bautista estaba bautizando, The devil, the day that John the Baptizer was there baptizing, vio que venía alguien que iba a ser bautizado. he saw that someone was coming to be baptized. Y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. And John said, Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Y entonces Jesús le pide a Juan que lo bautice. So he asked John to baptize Y him. le dice a Juan el Bautista, yo no puedo bautizarte. And John looks at him and says, I cannot baptize you. Tú eres mayor que yo. You are greater than me. Tú eres el Cordero de Dios. You are the Lamb of God. Tú eres el Hijo de You're Dios. the Son of God. Yo ni soy digno de desatar la correa de sus I'm zapatos. not even worthy of tying your shoe. El Señor le dijo, The Lord told him, es necesario que cumplamos la Escritura. it is necessary for us to fulfill. Y en el momento en que Jesús es bautizado, In the moment he's baptized, se abre el reino de los cielos the kingdom of heaven y is se open, oye una voz muy audible and an audible voice says, que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. This is my beloved Son in whom I am well pleased. En ese momento es cuando el diablo se dio cuenta que Jesucristo es el Hijo de Dios. In that moment is when the devil realized that Jesus is the Son of Es God. el momento en que el diablo se da cuenta que la palabra es Cristo. That's when he realizes that the Word is Christ. Entonces él es llevado al desierto por 40 días So he's taken to a desert for 40 y days. no comió por 40 días el Señor Jesucristo. And Christ didn't eat in that time. Y vino el oportunista And the opportunist came. y lo mismo que hizo con Eva, And the same thing he did with Eve, porque ahí cayó Eva y Adán, because where Adam and Eve fell fue en la palabra que Dios les dio was in the Word that God gave them y en el comer. and in eating something. Y le dijo, mira, has ayunado 40 días y 40 noches, He's been fasting for 40 days and 40 nights. estás en el desierto, He's in the desert. aquí no hay nada que comer. There's nothing to eat there. Por lo menos di que estas piedras se conviertan en pan. Save for these stones turn into bread. Y en ese momento Jesucristo le contestó But al Christ diablo. replied to the devil. Recuerden que el diablo es anticristo, el diablo es antipalabra. Remember, the devil is antichrist, anti-word. El diablo ataca la palabra de Dios. He always attacks God's Y word. la ataca con preguntas y con dudas. He always attacks the same way, questions, doubts. Y le dice, And he says, si tú eres el Hijo de Dios, if you are truly the Son of God, cuestionándole todavía. questioning him still, ¿Entiende lo que es la duda? Cuestionándole questioning him, al Señor Jesucristo. The Lord Si Jesus Christ. tú eres el Hijo de Dios, if you are truly the Son of y God, que estas piedras se conviertan en pan. tell these stones to become bread. ¿Y cómo contestó la palabra? And how did he answer that? ¿Quién era la palabra? What was the word? ¿Quién era la palabra? Who was the word?
Cristo. Christ is the word. Le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Man shall not live by bread alone, but by every word of God. Otra vez la palabra entra We see the word y hace el trabajo. do the work. Adán y Eva son conquistados por el diablo en el comer, Adam and Eve were defeated there in the garden by pero Eve, en el desierto but in the desert, el diablo es conquistado por la palabra. the devil is conquered by God's word. ¿Sí me están siguiendo? You follow me? Lo impresionante de esto. That's the most impressive. Entonces el diablo es derrotado, So the devil is destroyed. pierde todo el propósito del cual él creía que Jesús iba a caer redondito. And he thought Jesus was just going to fall for it. Y luego dijo, como usted usa la Biblia, yo también voy a usar la Biblia. And he said, oh, you use the Bible, I too can use the Yo Bible. también conozco la Biblia. I also know the Bible. Dice, bueno, si tú eres hijo de Dios, If you are the Son of God, súbate a ese pináculo del templo. get up to the top A ese ser. Y lánzate de cabeza, and drop down, porque el Cristo jump está. out, because it is written, A tus ángeles mandará para que te guarden y tu pie no tropiece en piedra. that he will send his angels over you to protect your head and you will not be Eso es crushed by para the stones. los salmos. He says, this is in the Psalms. It's in Eso usó Scripture. el mismo diablo para atacar a Jesús. The devil himself quoted Scripture. ¿Y qué le contestó el Señor? What did Jesus answer? ¿Cuál fue la respuesta? What was his answer? No tentarás Do not tempt al Señor tu Dios. the Lord your A God. Él honrarás y a Él solo servirás. You will honor and serve only him. Ahí lo venció. That's where he conquered. Eso representa la vanagloria. That was the vainglory. Luego lo llevó a un pináculo alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Then he took him to a high pinnacle of all of the earth. Y le dijo, todo esto te doy I give you all of si this postrado me adorares. if you get on your knees and worship me. ¿Y qué le dijo el Señor? What did the Lord say? Vete de mí. Leave me, Satan. Vete. Leave. Y lo conquistó. And he conquered. Y eso es el punto más importante. And it's the most Que uno important tiene point. que tener la palabra centrada en su mente y en su corazón That you have to have the word centered into your heart para poder vencer al enemigo. to conquer the enemy. Si estás bien parado en la palabra, If you are si estás standing cimentado, firm, si estás fundado en la palabra, you're grounded in the word, el diablo no te va a derrotar. the devil can't touch you. Porque tú tienes la palabra Because you have God's word en todo tu ser. and all your being. Es la palabra de Dios la que nos mantiene con esa vida. It's the word of God who maintains you. with life. Recuerden que la palabra es Cristo y Cristo está en mí. Because Christ is Y the si word la of God is in palabra me. es Cristo y Cristo es la palabra, entonces yo If- tengo que comerme todo lo que dice esta palabra. If Christ is the word, then I have to read Esta es la everything in palabra de the Dios. word of God because this is the word of God. Si tú no la lees, If you don't read it, si no la estudias, if you don't study si it, no la entiendes, if you don't understand no it, tienes nada de Cristo. then you don't have Christ No in your importa que life. seas religioso, Doesn't matter if you're no religious. importa que vayas a la iglesia. Doesn't matter if you go to church. ¿Cuánto de Cristo tiene en tu vida? How much Christ do you have in your life? Cristo es la palabra de Dios encarnada. ¿Cuánto de esa palabra se ha encarnado en tu vientre como se encarnó Jesús en el vientre de María? Christ is the word of God, and how much of that is made flesh in you? Wow. Eso es tremendo. En Santiago 4:7 dice, James 4:7. someteos pues a Dios. Submit yourselves then to God. Someternos a Dios. ¿Qué es la palabra someternos? Submit to God. What does it mean? ¿Qué quiere decir someternos? What does it mean to submit to something? Someternos pues a Dios. Submit yourselves then to God. Rendirnos. Prostrate Entregarnos. yourself, to give yourself. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo. Resist the devil. ¿Con qué lo vas a resistir? What do you resist the devil with? ¿Con tu experiencia? With your experience? No. No. ¿Qué es lo único que conquistas al diablo? What's ¿Cuál the es lo only único que thing? conquista al diablo? You can conquer the devil with. ¿Con qué lo conquistó Jesús? What did Jesus conquer him with? ¿Ah? What? Con la palabra. Con la palabra. With the word, exactly. Resistir al diablo Resist the devil. y huirá de vosotros. And he Recuerden shall que flee. Cristo lo resistió en el desierto. Remember that Christ resisted him in the desert. El diablo tuvo que salir. And the devil had to leave. Cuando tú tienes la palabra de Dios centrada dentro de ti When you have God's word centered in you, y puede usarla and you can use it, y lo puede conquistar. conquer it. No, No.
No caigo en su capricho. You know, I don't fall, in what he wants. Por eso la palabra dice resistir al diablo y huirá de vosotros. Resist the devil, he shall flee from you. Un llamado a la sumisión a Dios y a la resistencia activa contra las tentaciones y engaños de Satanás. You see, this is a call to submission to God and an active resistance against the temptation and misleading of Satan. Prometiendo que al hacerlo, el diablo huirá de nosotros. Promising that if you do that, the devil will leave. Este pasaje a menudo se cita junto con el versículo 8, And this is joined together with verse 8, que es una instrucción directa para la vida espiritual, which is an instruction for spiritual life, enfatizando la importancia de acercarse a Dios para recibir ayuda. emphasizing the importance of getting closer to God to receive help. La palabra debe de estar pero penetrada en ti You see, the word has to be in you todos los días. every day. Aliméntate de la palabra de Dios. You have to read God's word Por eso every dice, day. el pan nuestro, dárnoslo hoy, Señor, cada día, danos el pan de cada día. That's what our daily bread means, of every day. Cada día tú tienes que comer de esa palabra, Every day you need to read His word alimentarse para poder resistir los ataques del enemigo. to fulfill yourself, to be able to fight the enemy. Amén. Esto es tremendo. Ahora, las obras del diablo. En la Biblia se define principalmente cómo. ¿Qué son las obras del So diablo? what are the works of the devil? Acciones encaminadas a hurtar, They're actions that he does in order to matar, kill, destruir, destroy, separando a la humanidad de Dios mediante el pecado, to hurt humanity, separating them from God through sin, la mentira y el engaño. lying and misleading. Y por eso vino Jesús para deshacer esas obras, las cuales incluyen la tentación, el odio, la enfermedad y las acusaciones constantes. So you see, Jesus came to destroy those works, which include temptation, hate, sickness, and a constant accusation. Todo lo que el diablo ha hecho con tu vida. Everything the devil's done with your life. Mira, hermanos, yo estoy cansado de ver cristianos falsos dentro de la iglesia You know, I get tired of seeing false Christians in the church que aparentan que son hijos de Dios, that act like sons of God, pero viven todavía en una vida de amargura, but they live a very de bitter, resentimiento, resentful, de enojo, angry life, de ira, wrathful. de rabia, como dicen algunos. You know, they're just angry, extreme. No soportan ninguna especie de prueba o alguna palabra que se les diga. They can't take any word or think. You Todavía la naturaleza pecaminosa está viva dentro de ellos. see, their sinful nature is still inside of them. Y es que me revienta, dicen algunos. And it's just because it Y blows es up que me inside. enoja que me hablen así. I get so mad when they say things like that to me. Le pregunto, hermana, I ask myself, brother, sister, ¿verdaderamente Cristo vive en ti? does Christ really dwell in your life? ¿Dónde está el gozo de tu salvación? Where is the joy of your salvation? ¿Dónde está la paz de Dios en tu vida? Where is the peace of God in your life? ¿Por qué tu reacción le afecta tanto lo que digan otras personas? Why do you react that way? What is Ya estoy cansada de que me digan siempre lo mismo. I'm just so tired and sick of people telling me the same thing over and over again. Si tú estuvieras sanada, Sister, if you were healed, si no tuviera todo lo que el paquete que traes dentro, if you didn't have all that junk inside, no habría ninguna reacción. you wouldn't react. ¿Por qué Cristo no maldijo a los que lo maldijeron? You know, why didn't Christ curse those who cursed him? Porque no traía ninguna de estas cosas dentro de él. Because this Él derrotó al diablo, él derrotó a Satanás. he Él lo defeated the venció. devil. He conquered. ¿Y qué hizo Jesús cuando lo maltrataban? And what did Jesus do when he was No respondía con maltrato. he didn't ¿Qué respond? hacía Jesús cuando lo maldecían? What did Jesus do when he No respondía con maldición. He didn't respond back. ¿Qué hacía cuando le daban bofetadas? You know, so when they gave him kicks there, Perdónales porque no saben lo que hacen. forgive them for they know not what they do. En su corazón no había todo ese mecanismo diabólico que está en la vida de los seres humanos. You see, he didn't have all of that evil, all Porque the things inside of him, humanity. Somos insoportables muchas veces Because many times we can't even take porque ourselves. todavía no hemos dejado que el Señor saque toda esa basura que el diablo plantó en nuestras vidas. Because we haven't let God take all the trash. Tiene que out of our life. arrancar de esta envidia, tiene que He's arrancar got to ese take off enojo, that envy, tiene that que anger. arrancar esa amargura, tiene que bitterness. arrancar ese He's resentimiento. got to take out the resentment. ¿Por qué te controla el diablo con tu carácter? Why does the devil control you with his character? Porque no has podido sanar. Because you haven't been able to heal. Una persona sana A person who's healed, que ha sido liberada, que ha sido sanada en su alma,
who has been set free from sin, and free in their soul, has joy, tiene paz, has peace, tiene paciencia, patience. es benigna, They have meekness, es kindness. bondadosa, They're forgiving. es mansa. They're El very carácter de gentle. Dios se comienza a formar, se comienza a destronar todo lo que Satanás plantó, las semillas que él plantó en tu vida. You see, God's character begins to develop in you, and all of those seeds and entities that the devil put in you begin to get removed. El viejo hombre comienza a desaparecer, Your old nature, la nueva imagen de Dios comienza a aparecer en ti that new image of God, y begins comienza a to aparecer el gozo, and the joy la returns, peace. la paciencia, Patience. el fruto del Espíritu. That's the fruit of the Spirit in your life. Así que Cristo vino a destruir, pero tú debes permiso a Él que destruya. So Christ came to destroy, but you got to give him permission to work in your life. Póngase bajo un ministerio que te ministre en sanidad interior. Go to a ministry that does Si heal those necesitas issues. liberación, vaya a pedir liberación. If you need actual Tú deliverance, no do it. puedes liberarte solo. You can't deliver yourself. Tú traes estás trabado, como dicen en Colombia, estás bloqueado totalmente, You're living a life in total depravity. porque tienes muchas cosas en tu vida que no las has reconocido que las tiene, Because there's many things y you might sabe not que las realize tiene, that are in your life, y cómo le están afectando en la vida diaria. or how they're affecting your daily De life. modo que si una persona está en Cristo, nueva creación es. If a person is in Christ, they are a new creation. Dios te tiene que crear de nuevo. God has to create you anew. Tiene que ser una nueva persona en nosotros. A new person must be in Porque you. el viejo hombre, la vieja naturaleza, That old nature, that old man, la naturaleza pecaminosa que prevalece en nosotros, that sinful nature that is in you. si no es destruida, te va a destruir. If it's not in you, it's going to destroy you. It's going to Por eso destroy you. tienes que vivir en el Espíritu. You got to live in the Spirit. Y hay muchas personas que no entienden todo esto. La mentira y el engaño, Lying, deceiving. descrito como padre de mentira, You know, he's described as the father of lies. engaña al mundo entero y lo distorsiona a la verdad. You see, he misleads the entire world and distorts the truth. Pecado y desobediencia, Sin, disobedience. fomenta la violencia de la ley de Dios y la complacencia del pecado. You know, it talks about the violation of the law of God and the complacency in sin. Homicidio y violencia, You know, homicide, violence. desde el principio se identifica como homicida. You know, from the beginning, it's identified as a homicide. Ese es el diablo. Él vino a matar, robar, destruir. Because that's what the devil came to do, is to rob, kill, destroy. El diablo trae opresión y trae enfermedad. He brings oppression, he brings sickness. Una señora me dice, es que siempre permanezco, estoy enferma, estoy enferma. I'm sick, and some people say, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm just really Me sick. duele esto, me duele aquello, me duele I'm in aquello. pain, I'm suffering, I'm hurting. Toda la queja es la misma. They complain about the same thing over and over again. Y yo digo, wow, And I say, wow, ¿quién vive en tu vida, hermano? who lives in your life? ¿Quién controla tu vida? Who controls your life? Las emociones es un reflejo de la salud del ser humano. Your emotions are a reflection of that feeling that you have inside. Usted ha ido a muchas iglesias, You've been to a lot of churches, maybe. conoce mucha Biblia, You know a lot of Bible, pero no ha sido tratada tu alma verdaderamente y no ha sido sanada de las heridas del pasado. but your soul, your life has not been treated from the things in your past. Guarda resentimiento, You're holding on to resentment. guarda enojo, You're holding on guarda to ira, wrath. siempre se está quejando a los demás, You're complaining about everything. nadie hace nada bueno por ella. No one does anything good for you. ¿Por qué? Why? Si eso no me puede afectar a mí si soy hijo de Dios. That can't affect me if I'm a son of God. Yo no dependo de las cosas, I don't depend on things, de personas. people. Yo dependo de Dios, de su palabra y del Espíritu de Dios. I depend on God and His Word. En Cristo Jesús somos más que vencedores. We are more than conquerors through Christ Jesus. Hemos our Lord. vencido al maligno, hemos vencido al maligno. You see, we've conquered the malignant. Esa es la palabra clave del día de hoy. That's the most crucial word Haga today. lo que tenga que hacer para vencer al maligno y viva la vida de paz que el Señor te ofrece. Do what you have to do to destroy the evil one and live the life that Christ wants you to live. Así que la tentación, Temptation. Satanás usa esto, utiliza astucia para alejar a las personas de la voluntad de Dios. He uses this to remove people from the will of God. Trae división y odio, Division, hate. fomenta la enemistad y el rechazo y el amor fraterno. He ferments hate and frustration. En 1 Juan 3:8 resume, 1 John 3:8. el que practica el pecado es del diablo, That he that practices sin is of the devil.
y que Jesús apareció para destruir las obras del diablo. But Jesus came to destroy the Si works of usted the devil. es cristiano, pero sigues practicando cosas que a Dios no le agradan, If you're a Christian or claim to be, but you're still doing things that do not please God, este versículo es para ti. then this Bible is for you. This verse is for Resume, you. que practica el pecado es del diablo. He that practices sin is of the devil. Una cosa es que de vez en cuando el cristiano resbale y haga alguna cosa, It's one thing for a Christian to stumble, to sin, pero to sin. practicar el pecado es algo que lo hace continuamente. But if you're practicing sin, this means it's a constant in your life. Por eso la Biblia es muy clara en lo que dice. And the Bible is really clear on what it El says. que practica el pecado es del diablo He that practices sin is of the devil. y que Jesús apareció para destruir las obras del diablo. And Jesus appeared to destroy the works. Amén. Gloria a Dios por Jesucristo. Glory to God. El que practica el pecado es del diablo, He that, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. he that practices sin is of the devil, because the devil has been doing that since the beginning. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir esas obras del diablo. The Son of God was sent precisely to destroy the works of the devil. Leer la palabra You gotta read the word. y saber qué es lo que necesitas. You gotta know what you need. ¿Cuál es la receta que necesitas para tu enfermedad? What is the recipe you need? ¿Dónde The estás scripture for your teniendo sickness. problemas? Where are you having problems? ¿Todavía tienes problemas con el alcohol? Are you still having problems with ¿Tienes alcoholism? problemas con las palabras? Are you having problems in your ¿Tienes words? problemas con la mentira? Are you lying? ¿Tienes problemas con el robo? Or are you stealing? Todos los hábitos que tenga tiene que indagar por medio de la palabra. All of your destructive habits, you gotta look at the word. Ir con el ministro que ore por ti, que le ayude a salir de esta situación. It's always the minister of God to take those things out of your life. Porque nosotros no salvamos a la gente. Because we don't save. Todo lo que hacemos es ayudarla a liberarla de las garras de Satanás. All we do is remove them from the keys El of trabajo Satan. nuestro es remover lo que hay en tu vida. You know, our job is to remove the things in your life. Usted a veces no puede con el paquete que trae porque le da vergüenza, que porque tiene miedo, que porque le siente cierta situación. Sometimes you can't do things on your own, or you may feel shame or frustration, and that's why you don't want to talk to Y someone. se acostumbra a vivir una vida derrotada, But then you get used to living a defeated life, de temor, of fear, de inseguridad, of insecurity, sabiendo que Dios tiene ministros que te pueden ayudar a salir de esa situación. knowing that God has ministers that can help remove that from your life. La Biblia dice, hijitos, que nadie os engañe. That no one be misled, my children. El Señor dice, hijitos, You know, it says, my children, que nadie os engañe. that no one mislead you. El que practica la justicia es justo, He that practices justice is just, así como Él es justo. as he is just. El que practica el pecado procede del diablo, He that practices sin proceeds from the devil, porque el diablo ha pecado desde el principio, because the devil has sinned from the beginning. pero para esto se manifestó el Hijo de Dios, But that's why the Son of God is para manifested, deshacer las obras del diablo. to break the works of the devil. Amén. Amen. El apóstol Juan habla sobre la santidad personal. The Apostle John talks about holiness, personal. Los hijos de Dios viven en justicia. The sons of God live in justice. Aquellos que persisten en el pecado sin arrepentirse revelan ser hijos del diablo al reflejar su naturaleza. Those who persist in sin without repenting reveal that they are sons of the devil, and they are reflecting their own nature. Quienes tienen a Cristo en su interior no continúan pecando porque Él vino a acabar con las obras del diablo. Those who have Christ inside don't continue sinning because they have Him living in their life to destroy the Estas works of the devil. acciones malignas no tienen lugar en el corazón de los creyentes. These malignant actions do not have place in their heart of believers. La llegada de Cristo para eliminar las obras del diablo asegura nuestra santificación. You see, the coming of Christ destroys or eliminates the works of the devil and assures Así our que sanctification. si Cristo es la palabra If Christ is the Word, y la palabra es la medicina para derrotar las obras del diablo en mi vida, and the Word is the medicine to destroy the works of the devil in my life, por lo menos busca a alguien que te explique lo que está significando esa at palabra. the very least, find someone to help Amen. explain that to you. La Biblia dice en Hechos 10:38, In Acts 10:38, hablando acerca del ministerio de Jesucristo, talking about the ministry of Christ, dice, porque el Señor vino, because the Lord came. como Dios ungió, comienza diciendo el versículo, como Dios ungió As God anointed a Jesús de Nazaret Jesus Christ of Nazareth con Espíritu Santo y con poder, with the Holy Spirit and with power, y como Él anduvo haciendo bienes, and since He was doing good things, ¿y qué más dice? Y como Él anduvo haciendo bienes because God was with Him, y deshaciendo toda obra del diablo. destroying all works of the devil.
es como vemos cómo Él puede deshacer, cómo Él puede eliminar las obras del diablo. How can he eliminate the works of the devil? Porque Él tiene el poder, Because he has that power. porque Él tiene la unción, He has the anointing. porque Él se preparó para destruir las obras del diablo. Because he was prepared to destroy the Bueno, works of si the un devil. ministro no se prepara para destruir las obras del diablo, If a minister is not prepared to destroy ¿qué the works of the ministerio devil, tiene? then what ministry do they have? Jesús delegó su autoridad y su poder. Jesus delegated his authority and his power. A sus discípulos les dijo, les doy poder, les doy autoridad, echar fuera demonios, sanar los enfermos. To the disciples, he said, I came to destroy the works of the Yo les devil. doy el poder, yo les doy la autoridad. I give you authority. Y de hacer discípulos a todas las naciones, So you make disciples of all the world, bautizándolos en el nombre del Padre, del baptizing Hijo them y del Espíritu Santo, in the name of the Father, the Son, and the Holy enseñándoles Spirit, todo lo que yo les he enseñado. teaching you all I have taught you. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. And before I will remain with you always till the ends of the earth. Y eso es lo más importante, que no solamente Cristo les predicó, Christ didn't just preach, sino que delegó su poder, he delegated his authority. delegó su autoridad. His authority and En power. una ocasión, Cristo pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? On an occasion, Jesus asked his disciples, who do they say that I am? El único que salió al frente y dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. You are the Son of the living God. One of them said. Y él dijo, esto no se lo reveló carne ni sangre, This was not revealed to you by man, by sino flesh, su Padre que está en los cielos. but my Father who is in heaven. Por eso a él le entregó la autoridad. That's why I give him authority Por eso a él le entregó el poder. and power. Porque le dijo en una ocasión, Pedro, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Peter, I give you the keys of heaven and hell. ¿Y qué dijo? What Y is it? tendrás el poder, You will have power, tendrás la autoridad you will have authority de atar y desatar. of binding and loosing. Entonces Pedro recibió la autoridad de parte de Dios So Peter received that authority from God para desatar al ser humano. to destroy that human Y being. eso pasó a los discípulos. This happened to this. Todos echaban fuera demonios. Everyone cast out demons. Todos sanaban los enfermos. Everyone healed the sick. Todos tenían la unción para hacer el ministerio. Everyone had the Porque ability to recibieron la ministry. autoridad del Señor. But they followed the ministry of Porque the ellos Lord se sometieron 3 años y medio a Él. because they submitted to him for 3.5 Y porque years. ellos reconocieron, especialmente Pedro, But because yo sé que tú eres el Cristo, Peter especially said, I know you're the el Christ, Hijo del Dios viviente. the Son of the living God. Eso era suficiente para delegar autoridad sobre Él. That was enough to give him the Y ahí responsibility. fue como Pedro comenzó el ministerio poderoso, And that's when his ministry que began, predicaba y la gente se convertía. where he would Y preach, los enfermos se sanaban. the sick would be healed. Y decía, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. And that's why he said, I don't have silver or gold, but what I do have, in the name of Jesus, get up and walk. Qué tremendo esto. El Señor liberta a los cautivos. You see, the Lord frees the captive. Durante su ministerio aquí en la tierra, el Señor Jesucristo sanó a los enfermos, During his ministry here on the Lord Jesus Christ healed the sick. resucitó a los muertos, He resurrected the dead, echó fuera demonios cast out demons, y libró a las gentes que estaban oprimidas. and he liberated those who were oppressed. Y hoy no se mira que los pastores hacen este trabajo. But we don't see today ministers or pastors of God doing this. Hay veces que la gente viene con un pastor para pedir liberación. There's times that people will come up to a pastor and say, hey, I need deliverance. Aquí nosotros no hacemos eso. And the pastor may tell them, well, I don't do that. Vete con Pedro, que se puede hacer. Go over there with Pedro. He does that type of ministry. We don't do that here. Algunos entienden la parábola, ¿verdad? Some maybe understand that. Así que durante su ministerio aquí en la tierra, el Señor Jesucristo sanó a los enfermos, So Jesus healed the sick, echó fuera a los demonios cast out demons de las personas oprimidas. of all of those who were oppressed. Satanás es el origen de las enfermedades y tormentos en la muerte prematura. Y la muerte prematura. You see, Satan is the origin of sickness and torment and all of premature death. Nosotros tenemos que tener el poder, We la have to autoridad have the power of God and the y authority conocer la palabra, and know the word porque para poder actuar. to be able to act. Si un doctor no estudia If a doctor y no does not estudia el study cuerpo humano, the human body, no puede ayudarte con tu salud. can't help you with your sickness. Si un predicador no entiende el ministerio de Dios,
If a preacher does not understand, ¿cómo vas a ayudar a las almas que están oprimidas? then how can he help those souls? Si who saben are que están oppressed? oprimidas. He doesn't even know they're oppressed. Muchas veces hay gente que se avanza un poquito más y están echando un demonio de una persona cuando es una herida. You know, some people, they don't understand what's happening. They try to cast out a demon from somebody who's dealing in pain. El alma necesita sanidad interior. But you got to understand the soul needs the El healing of cuerpo God. necesita liberación. The body is that which needs to be free from sin. Entonces, como hijos de Dios, As sons of God, como ministros de Dios, or ministers of God, necesitamos el poder de atar y desatar. we got to have God's power to Necesitamos loose la and autoridad release, que Él delegó, that authority that He delegated, con tener el conocimiento pleno de la palabra de Dios. and to have that full understanding of Hay God. ocasiones que Dios no me permite orar por las personas sino darles un versículo bíblico. There's times where God won't be praying for someone. Yes, So sir. you have to give them a biblical verse. Y ese versículo es suficiente para que el Señor haga el milagro. And that verse may be enough to help to the Vemos miracle. en el ministerio de Jesús que el hijo de la Sumanita murió prematuramente. We see that the daughter of the Sunamite died prematurely, El poder de Dios resucitó a la hija de la Sumanita. but the power of God resurrected that, Y eso that es son. lo que el ministerio ahorita, And that's what we need in ministry today, poder y autoridad. power and authority. Y Jesucristo tenía el poder And Christ had power y tenía la autoridad. and He had Y authority. él doblegó al gobierno de las tinieblas And He made the kingdom a of darkness someterse bajo su to dominio. submit to His dominion. Él lo dejó que se desviara en el reino de los cielos. You know, and He kept it in the kingdoms of heaven. Lucifer Lucifer se fue en contra de la autoridad suprema. rebelled against God and His Pero aquí en la authority. tierra, Here on earth, la tierra fue creada para el ser humano. you see, here on earth it was created for No mankind, fue creada para el diablo y sus demonios. not the devil and his demons. Así que nosotros los seres humanos somos los que tenemos que gobernar, no Satanás, sino los demonios. So we, the humans, are supposed to La tierra que fue dada a the ti, devil or demons. la tierra que fue dada, nos fue dada a nosotros. It was the earth here that was given to Nosotros us. tenemos autoridad. We have authority over him. Y yo me he tenido que parar frente a Dios y pelear por Venezuela, pelear por México, pelear por Colombia, pelear por países en la intercesión y en la guerra espiritual. And I've had your seed in spiritual Señor, warfare to esta various tierra countries. no le pertenece a este dictador. You know, this land does not belong to this Esta tierra le dictator. pertenece al pueblo, It belongs to the people, le pertenece a los hijos tuyos. your sons, Lord. Déjanos tomar la autoridad y el poder y comenzar a gobernar nosotros. Help us to take that authority and power, Lord, and to begin to domain. Y yo sé que nadie puede decir amén ahorita, And I know it's tough to say amen right now, pero es importante entenderlo. but we have to understand Mi that. teléfono dice que me iba a caer, The pero phone thought that I was going to fall. así que al entender todo esto, So in understanding all of that, entendemos que el ministerio de Jesús we have to understand that in the ministry of God, yes, we actually have to tell you're okay. You can't just ignore it. okay, It will tengo come que out. decirle a Juan que estoy bien, que nomás estoy emocionado, Like, I'm just excited. pero que tenemos la autoridad, la tenemos, hermanos. But we have the Como authority. hijos de Dios, muchas veces no ejercemos la autoridad que Dios nos ha dado. Many times we do not exercise that energy Venimos the Lord con has una given us. vergüenza a Dios, You know, we live like a shame. venimos for con God. un temor, We come with fear. venimos for con una God. inseguridad. We live in insecurity. Ay, Diosito, si Oh, tú God. quieres, si tú puedes. If you can, if you could, God, Mira que estoy enfermito. I'm a little sick. Oye, Hey, tome autoridad. take authority. Tome autoridad sobre su cuerpo. Take authority over your body, Tome autoridad sobre las cosas. over all things. No es coincidencia que Dios me haya anunciado las cosas que han estado pasando, You know, there's no coincidence that pero God would porque tell me estaba things that are happening. orando por estos países. But I've been interceding for these various countries. Y a mí me da mucho gusto lo que hago, You know, and it's really pleased there are things, you know, the gates God's doing. porque sé que Dios me está usando para, aunque algunos no lo pueden ver, Even though some people can't see that, pero yo lo entiendo, but I do porque el understand. intercesor se mete con Dios Because that interceder goes with y God cambia el orden de las cosas. and changes the way of all things. Y es lo que Dios quiere, que sus hijos tengan poder, tengan autoridad, tengan dominio sobre las cosas creadas. And that's what God wants for his people to have dominion Cristo over things on this ya earth. peleó por nosotros, Christ already fought for you. ya conquistó al enemigo, Conquered the enemy. ya nos limpió el terreno. He already cleansed the land. Entra y tome posesión de lo nuevo, Enter and take possession. porque la tierra es nuestra. If the land is ours. Amén. Amen. Gloria a Dios por esta palabra. Glory to God for the word. Que Dios bendiga esta palabra. To God bless his word. Quisiera continuar, pero el tiempo se me va. You know, I'd like to continue, but I'll pause here. Pero vamos a decirle al Señor But we're going to say with the Lord. que agradecemos Now we're thankful el ministerio del Señor for Jesucristo. the ministry of our Lord Jesus Christ.
por el poder y la autoridad que él recibió, for the power and authority. porque él vino a destruir las obras del diablo. Because he came to destroy the works of the Y devil. permita que usted y yo lo podamos creer And allow you and me to believe, y que nosotros tomemos la autoridad que necesitamos tomar and for us to take the authority that we para need to cambiar el orden de las to cosas. change the way of things. Nosotros tenemos autoridad. We have authority. Nosotros podemos, si somos hijos de Dios, If we are sons of God, podemos maldecir we can curse o podemos bendecir. or bless. Y por eso es tan importante que tú midas tus palabras. You gotta watch your words. Porque una palabra que digamos mal puede Claro. tornarse en maldición para esa persona. You can curse a person. Pero Cristo vino a destruir, a deshacer las obras del diablo. The Lord came to Y destroy gracias a Dios por ello. and thank God for that. Padre, te alabamos en esta mañana. Father, we thank you in this day. Pedimos por esta nación y por esta tormenta de hielo que está cayendo. We pray for our country and for this big cold front and snow. Pedimos por los indefensos que sean protegidos. We ask that you protect Y us. pedimos que sean reprendidos, Señor, esta fuerza que ha caído sobre esta nación. And we come against the strength of the Sabemos power que las in this country. tormentas y los desastres naturales es creado por el príncipe de las We know tinieblas, that natural disasters come from the enemy, pero nosotros tomamos autoridad y but we tomamos take el poder, authority and power. ordenando que se regrese todo a su normalidad. Ordering that everything comes En back to el normal. poder de Jesucristo In the power of y en el Jesus. nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Amen.